Capítulo 172 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Los comentarios resonantes que retumbaban en el hipódromo de Tokio continuaron. Ha llegado el momento del destino. Y suena la música de entrada del derbi japonés. Estas chicas amantes de los caballos, que tienen la mirada puesta en la cima de esta generación y albergan grandes ambiciones, están a punto de cruzar sus respectivas puertas. En este momento, mamá, mi hermana pequeña y Kitahara deben estar mirándome desde allá. En medio de la emocionante música, amenizada por el personal, de camino desde el paddock hasta la puerta de salida, Oguri Cup miró las gradas por primera vez. Los vítores allí presentes subían y bajaban como una marea, pareciendo hacer vibrar el aire mismo. Por un instante, solo pudo ver una escena borrosa de multitudes de personas agitando los brazos y gritando, sin poder distinguir las figuras en las que acababa de pensar. No logro encontrarlos, pero deben estar observándome. Pensando esto en silencio, no pudo evitar extender la mano hacia la estrella dorada de su pecho y presionarla suavemente. Una sensación suave y blanda atravesó el adorno y llegó a su palma, y ella, involuntariamente, curvó la comisura de sus labios en una sonrisa. ¿Estás nervioso, Oguri Cup? Eso no es propio de ti. De repente, la voz de Dicta Striker provino de su lado. Oguri Cup, sobresaltada, se llevó la mano al pecho y se giró para ver a su oponente de varios enfrentamientos anteriores sonriéndole con dulzura. Detrás de Dicta Striker, como si hicieran eco de la última Satsuki-so, 2000 guineas japonesa, se encontraban las figuras de Super Creek, Mejiro Ardan, Sakura Chiyono o Iyae no Muteki. La fila de chicas jinetes caminaba hacia las puertas del punto de partida. Cuando Dicta Striker habló repentinamente con Oguri Cup, los pasos de las chicas que la rodeaban disminuyeron ligeramente. ¿Nervioso? Oh, no. Negando con la cabeza, Oguri Cup mostró una sonrisa de satisfacción. Metió la mano en su cuello, buscó a tientas por un instante y sacó un omamori, amuleto, rojo. Agitando el omamori junto a su mejilla, sus ojos se curvaron como medias lunas y se echó a reír. De repente pensé que mamá, mi hermana pequeña y Kitahara debían de estar observándonos desde allí. Nunca antes me había fijado en los espectadores en una carrera, pero por alguna razón, hoy sí me importan. Es una pena que haya tanta gente hoy, así que no pude encontrarlos. Pero no pasa nada, mi hermana me lo dio, y mamá y Kitahara también me envían sus bendiciones. Están corriendo esta carrera conmigo. Ante estas palabras, las demás chicas a caballo quedaron atónitas. Instintivamente miraron hacia las gradas, tal como lo había hecho Oguri Cup, y sus manos se alzaron inconscientemente. Sin embargo, su mirada se dirigía de forma diferente a la de Oguri Cup, y sus manos se extendían en direcciones distintas. La bendición de un trébol de 4 hojas, Mirando hacia las gradas más altas a lo lejos, Dicta Striker sonrió, se alisó el cabello de la nuca como si se lo estuviera peinando, y luego tiró con naturalidad de la capucha de su uniforme de carreras y se la puso. No es de extrañar, después de todo, que solo la amazona más afortunada pueda ganar el derbi japonés. Aunque las demás chicas del club de equitación no hablaban, se las veía agarrando sus collares, tocándose la cintura, mirando fijamente a un rincón concreto de las gradas o contemplando el horizonte a través de ellas. Oguri Cup, ligeramente consciente de que sus rivales y amigos parecían estar experimentando un cambio emocional, hizo una pausa, luego otra pausa, y después mostró una expresión como si de repente hubiera recordado algo. Ah, claro. Tras acomodarse el omamori, la expresión de Oguri Cup se tornó seria. Lo olvidé antes. Kitahara me pidió varias veces que te diera algunos consejos cuando tuviera un momento. Es decir, este derbi japonés no es en realidad la etapa final. La verdad es que no entiendo a qué se refiere, pero como me pidió que lo dijera, pensé que debía decírtelo. Estaba demasiado ocupada entrenando y se me olvidó cuando te vi en clase. Lo repitió de nuevo, y Yae no Muteki y los demás se detuvieron al mismo tiempo, con expresiones que se volvieron variadas. Super Creek y Ardan intercambiaron miradas instintivamente, mostrando ambos una sonrisa irónica. Oguri, en realidad, Ardan y yo ya se lo hemos dicho a Striker y a los demás, pero...
Con expresión compleja, Super Craig negó con la cabeza y se mordió ligeramente el labio. Mientras tanto, Ardan observó a Dicta Striker, Sakura Chiyono o Iyae no Muteki. Aunque ya lo hemos mencionado, puesto que Oguri lo ha vuelto a sacar a colación, quiero aclararles a ella y al jefe Kitahara que no pretende menospreciarte. Ah, ya sé. El jefe Naise dijo que, además de entrenar, ese viejo es un poco aprensivo. Ante las miradas tranquilizadoras de Super Craig y Ardan y la confusión de Oguri Cap, Dicta Striker volvió a sonreír, bromeando. Oh, sus métodos de entrenamiento tampoco se parecen en nada a los de la mayoría de los hombres. Son demasiado detallados, casi a la par con los de ese pequeño Uchi. Pero ese tipo de consejos. Su expresión se fue oscureciendo gradualmente y su mirada se volvió penetrante. Lo siento mucho, pero esto es el derbi japonés. Puede que Oguri Cap no lo entienda del todo, pero Super Craig y Ardan, creo que ya lo dije la última vez, ¿no? Chiyono o Iyae no, dijeron algo parecido, no. Lo que significa Striker es lo que Chiyono o Iyo queremos decir. Antes de que las chicas del equipo Eisei Horse pudieran responder, Sakura Chiyono o terminó directamente la frase de su compañera. La deuda contraída con Satsuki-so, sin duda será saldada. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo decir. Yae no Muteki también habló, pero sus palabras, como siempre en aquella chica taciturna, fueron concisas. En efecto. Tras pronunciar esas dos palabras, no dijo nada más e inmediatamente aceleró el paso hacia la puerta de salida. La acción de esta chica caballo pareció ser una señal. Dicta Striker y Sakura Chiyono o asintieron levemente a Oguri Cap y a las otras dos, e hicieron lo mismo. Las chicas caballo que estaban un poco más lejos también aceleraron el paso. Un poco más despacio, las tres chicas jinetes del equipo Eisei se miraron instintivamente, y luego, con expresiones de confusión y emoción, aceleraron el paso y entraron por sus respectivas puertas una por una. Uf, bien, todas las chicas de los caballos han completado su entrada por las puertas. El comentarista claramente intentaba controlar su emoción. Un largo suspiro se escuchó a través de la transmisión, llegando a todos los rincones del hipódromo. Lo que también resonó en la pista fue la declaración, forzada a mantener la compostura. Y ahora, el derbi japonés G1, 2400 metros sobre césped, una etapa que solo se vive una vez en la vida. Comenzar. Excelente. Todos tuvieron un comienzo muy limpio. Tomar la delantera tan pronto es. En las retransmisiones habituales. El orden de los corredores se anuncia rápidamente tras la salida para que los espectadores que se encuentran lejos o que no están presentes puedan comprender la situación en el momento de la escapada. Sin embargo, en esta ocasión, el comentarista, inmediatamente después de las habituales palabras de apertura, dejó escapar un grito de sorpresa muy repentino. Las palabras que siguieron, aunque claramente pretendían retomar su papel profesional, seguían cargadas de asombro. Después de que los corredores se separaran en fila, Dicta Striker inmediatamente sprintó desde el extremo exterior hasta la primera posición. Una velocidad absolutamente asombrosa. Una velocidad que parece imposible de alcanzar al comienzo de cualquier carrera. Sakura Chiyono o está justo detrás de ella. La velocidad de ambas jinetes es claramente superior a la habitual. La líder ha abierto una ventaja de 2 cuerpos sobre el resto de las competidoras en un instante tras la salida. ¿Acaso estos dos están tratando la etapa inicial de la carrera como si fuera el sprint final en línea recta? La transmisión incluyó no solo la voz del comentarista, sino también los comentarios del analista invitado. La velocidad de Dicta Striker y Sakura Chiyono o es claramente mucho mayor, pero ambas tienen una excelente capacidad de adaptación para liderar la carrera. Este estilo de carrera aún les sienta bien. En especial Dicta Striker, que ha logrado la victoria casi exclusivamente liderando la carrera en múltiples ocasiones. En su última NHK Mille Cup, lideró de principio a fin y cruzó la meta con una ventaja de 6 cuerpos. Se podría pensar que ella y Sakura Chiyono o quieren abrir una distancia suficiente al principio para dejar más margen estratégico para las etapas intermedias y finales. Después de todo, sus oponentes en esta contienda son extraordinariamente fuertes.
Tras el análisis del invitado, el tono de voz del comentarista se elevó adecuadamente. Esta vez, el comentario fue notablemente más tranquilo, influenciado por el invitado. Efectivamente. El ritmo inicial de este derbi japonés es notablemente más rápido de lo habitual, pero considerando la adaptabilidad de los caballos participantes, la situación de la carrera es comprensible. Dicta Striker y Sakura Chiyono van a la cabeza, mientras que su compañera del equipo Chouetsu, Yae no Muteki, se encuentra en una posición de último recurso. Esta amazona destaca en los estilos de carrera de persecución de ritmo y de aceleración final, y claramente ha optado por este último en esta ocasión. Parece que no tiene previsto realizar ningún movimiento adicional en la fase inicial, con la intención de reservar el momento decisivo para la fase intermedia o final. Y como formidables rivales del equipo Chouetsu, las tres chicas caballo del equipo Eisei parecen tener la misma idea que Yae no Muteki. Oguri Cup, Super Creek y Mejiro Ardan han optado por el estilo de carrera Pace Chasing. Si bien la distancia entre el líder y el grupo de cabeza se está ampliando debido a la alta velocidad de Dicta Striker y Sakura Chiyono, la magnitud de esta ampliación no es muy significativa. Tras la primera etapa, a tan solo 100 metros de la meta, la diferencia solo ha aumentado de 3 a 4 esloras. Las chicas del equipo Eisei Horse están mordiendo con mucha fuerza. Y quizás con la intención táctica de replicar la estrategia de Satsuki So, las posiciones de Oguri Cup, Super Creek y Mejiro Ardan están limitando de alguna manera a las posteriores Horse Girls. Si mantienen esta situación, las chicas que van detrás de ellas correrán un gran peligro. Así pues, Dicta Striker y Sakura Chiyono se han liberado de las restricciones de sus oponentes. ¿Podrá Yae no Muteki también liberarse más adelante? Mientras el comentarista y el invitado se turnaban para informar sobre la situación en la pista, todos los espectadores en el estadio también jadeaban o vitoreaban en respuesta a los momentos clave que se describían. Además de exclamaciones de asombro y vítores, hubo explicaciones similares, o mejor dicho, análisis. Nice, esto es demasiado temerario. De pie en la zona de espectadores cerca de la línea de meta, mirando a varios cientos de metros hacia la línea de salida, Simboli Rudolph frunció el ceño gradualmente. Con los brazos cruzados, habló con voz concentrada. Es cierto que hay un tramo de bajada notable justo después del inicio del derbi japonés. La decisión de usar mayor potencia para mitigar el efecto de la pendiente no es errónea en sí misma. Pero apretó los dientes, con las manos a la altura de los codos, apretándolas involuntariamente. Dicta Striker y Sakura Chiyono corrieron hace poco más de medio mes. Incluso si deciden ir a la cabeza, esta velocidad es demasiado arriesgada. Realmente. Apretando los dientes de nuevo, quiso decir algo más, pero sabía que si estuviera en la carrera en esas circunstancias, probablemente tampoco sería capaz de contener su velocidad. Su capacidad de adaptación es inigualable entre las chicas del mundo ecuestre. Una chica del mundo ecuestre que no puede abrirse paso es como perder. El líder debe asegurar suficiente distancia antes de la aceleración final para permitir ajustes antes del sprint. Sin embargo, en cualquier otra carrera, podría relajarse un poco. Sería aceptable que no tomara una gran ventaja inmediatamente después de la salida, podría ampliar la diferencia poco a poco más adelante. Pero no en esta carrera. Este es el derbi japonés, una carrera que reúne a las 24 amazonas más destacadas de esta generación, participantes en años clásicos. Todos los competidores darán lo mejor de sí en esta carrera. No hay lugar para la relajación, y la idea de ampliar gradualmente la ventaja más adelante es impensable. Porque cuanto más avancen, a menos que ya no puedan dar un paso más, la velocidad de los oponentes solo aumentará, nunca disminuirá. Suspiro, todavía no soy lo suficientemente maduro. Sé que no tengo una mejor solución, pero aún así critico a Nice y Dicta Striker. Suspirando en silencio, apretó de nuevo las manos, que tenía entrelazadas a la altura de los codos. Inconscientemente, giró la cabeza hacia atrás, mirando a lo lejos hacia la última y más alta tribuna. ¿Están el jefe Nice y los demás allí? De repente, oyó una voz a su lado. Instintivamente miró y vio el rostro pensativo de Kitahara.
En el palco privado que preparé, además de los estudiantes de la Academia Central Trasen, también hay algunos entrenadores que podrían asistir. Tras respirar hondo y en silencio para tranquilizarse, asintió levemente. El jefe Naise y los demás del equipo Chouetsu también están allí. Al oír esto, Kitahara se limitó a asentir, sin decir nada más, y en silencio dirigió su atención a las chicas caballo que se acercaban a toda velocidad desde el punto de partida. Había escuchado el murmullo bajo que Symbol y Rudolf había pronunciado antes y comprendió lo que quería decir. En el instante en que se abrieron las puertas, él también abrió los ojos de repente. Aunque lo había previsto, la situación de salida en este derbi japonés le hizo latir el corazón con fuerza. El entrenamiento y una carrera real son fundamentalmente diferentes. En los entrenamientos, la velocidad de las Horse Girls no es necesariamente mucho peor que en una carrera real, a veces, la velocidad de entrenamiento incluso supera la de algunas carreras reales. Lo que es diferente es el impulso. En los entrenamientos, el impulso inmediatamente después del inicio nunca sería así. Ese tipo de impulso, en un instante, le produjo a Kitahara una profunda sensación de terror. En ese instante, sintió de repente que las chicas caballo a veces podían convertirse en criaturas tan temibles. Bajo esa presión, sintió instintivamente que la velocidad inicial de este derbi japonés era más rápida de lo que esperaba, tan rápida que no pudo evitar preocuparse por un posible accidente. Afortunadamente, como entrenador, siempre lleva consigo un cronómetro y otros equipos, y no se olvidó de pulsar el botón del cronómetro. Tras confirmar rápidamente con los sensores de velocidad de la pista y su cronómetro que el inicio de la carrera solo había sido visualmente intimidante y que, en realidad, se encontraba dentro de un rango aceptable, exhaló en secreto un suspiro de alivio. Pero aún así, es rápido. Oguri Cap y los demás siguieron mis instrucciones de aumentar sus zancadas iniciales, algo que ya se había previsto, pero aún así se siente rápido. Especialmente dictas Traiker y Sakura Chiyono originalmente, según la comparación de datos, incluso si hubieran optado por liderar, no habrían logrado una ventaja de más de 2 cuerpos. Pero ahora la han ampliado a 4 cuerpos. No, son casi 4 longitudes y media. Esta velocidad. Inconscientemente, también apretó ligeramente los dientes, al igual que Symbol y Rudolf. ¿Se están agotando por completo? Por un instante, no pudo evitar compartir la idea que Symbol y Rudolf había expresado anteriormente. Entonces, la chica caballo habló repentinamente con voz firme, cambiando de tema. La fase inicial está a punto de terminar. La siguiente parte, no será tan sencilla como la inicial. Debes hacer más preparativos, Kitahara. A pesar de la repentina preocupación que había sentido antes, la mirada de Kitahara permaneció fija en la pista. Como dijo Symbol y Rudolf, con ese ritmo tan vertiginoso, la primera fase prácticamente terminó en un abrir y cerrar de ojos. El punto de observación desde el que veían la carrera tanto él como Symbol y Rudolf estaba justo enfrente de la línea de meta, con el punto de partida a varios cientos de metros a su izquierda. Aproximadamente a 150 metros a la derecha de la línea de meta se encontraba la primera curva del recorrido. Tras esa curva, finaliza la primera etapa y comienza la etapa intermedia. No se trata exactamente de un acuerdo adicional. Sacudiendo ligeramente la cabeza, las 24 chicas a caballo pasaron fugazmente ante sus ojos. Siguiéndolas mientras miraban hacia la derecha, Kitahara dijo solemnemente. El plan para la primera etapa consistía simplemente en usar más potencia al inicio, con la esperanza de que no surgiera ningún problema. Durante los primeros 1100 metros tras la salida, les dije a Oguri Cap y a los demás que no se preocuparan por los rivales. Admito que mis rivales en esta carrera son lo suficientemente rápidos, y la ventaja se ha ampliado más de lo que esperaba, pero eso no es un problema, no podrán aumentar más la diferencia. Si tengo que decirlo. Su mirada se centró en la figura que ocupaba los primeros puestos de la carrera, con el pelo largo color castaño y un uniforme de carreras azul oscuro. Super Craig tiene otro plan. Va a empezar a calentar y a acelerar. Al fin y al cabo, esa es la táctica.
mirando fijamente, al igual que Kitahara, al grupo que entraba gradualmente en la primera curva. Symbol Rudolph asintió y dijo con gravedad: calentar el cuerpo con antelación, entrar en estado de sprint pronto, demostrar la velocidad máxima generacional antes que todos los rivales y mantenerla hasta el final con una resistencia de primer nivel. Este es, sin duda, el mejor plan para Super Creek. Entonces, será capaz de lograrlo. Kitahara y Symbol Rudolph no dedicaron mucho tiempo a hablar de la fase inicial, apenas unas pocas docenas de frases. Sin embargo, en este breve lapso, las chicas de la pista ya habían completado la salida, el arranque, la recta inicial y la primera curva. Simultáneamente, el ambiente en las gradas se fue caldeando gradualmente, y las voces del comentarista y del analista invitado ya no podían contener su emoción. Las chicas de los caballos han entrado en la primera curva. A continuación, hay una curva larga y continua que durará hasta el final de la segunda curva. Dicta Striker y Sakura Chiyono O siguen liderando, y el grupo Pace Chasing sigue encabezado por Oguri Cap, Super Creek y Mejiro Ardan. Sin embargo, está claro que, tras abrir una brecha de aproximadamente 4 cuerpos, las dos jinetes que lideran la carrera parecen incapaces de ampliar aún más la distancia. En ese momento, el comentarista intervino. Parece que, aunque los participantes del equipo Eisei no han realizado un calentamiento previo a la carrera, su estado de forma es casi comparable al del equipo Chouetsu. Una respuesta excelente en la fase inicial. Con tan solo confiar en el entrenamiento diario para mantener ese estado de alerta y seguir el ritmo de la rápida salida de Dicta Striker y Sakura Chiyono o Oguri Cap, Super Creek y Mejiro Ardan han demostrado reacciones y habilidades excepcionales. Sin embargo, la velocidad de este derbi japonés es claramente superior, por lo que las variables también deberían ser mayores. Basándonos en la experiencia pasada, es probable que las variables se inclinen a favor del equipo Eisei. Después de todo, el entrenador principal de ese equipo es conocido por sus estrategias tácticas inesperadas. Ha sucedido. Es una maniobra brillante. Esta debe ser la táctica del entrenador jefe Kitahara del equipo Eisei. El repentino alzar la voz del comentarista interrumpió los comentarios y el análisis del invitado. Quizás no se pueda calificar de maniobra brillante, después de todo, ya se ha visto en carreras anteriores. Tras desmentir rápidamente su propia declaración, el comentarista continuó. Aunque no lo parezca, el sensor de velocidad muestra que Super Creek ha optado por empezar a calentar en la larga curva entre la primera y la segunda curva. Su velocidad está aumentando gradualmente. Si mantiene este ritmo hasta salir de la segunda curva, su velocidad alcanzará rápidamente el estado de sprint. Aunque el invitado fue interrumpido, su reacción no fue lenta. Respondió de inmediato. Sí, esto encaja con el estilo de carrera de Super Creek. Esta táctica ha tenido manifestaciones similares en carreras anteriores. Aunque en aquel entonces no consiguió la victoria, a juzgar por el buen desarrollo del plan ahora, Super Creek alcanzará su velocidad máxima no más tarde de 700 a 800 metros antes de la línea de meta. A esta velocidad máxima, si sus rivales aceleran incluso un segundos tarde, perderán la oportunidad de ganar el campeonato. Incluyendo a los miembros de su propio equipo Eisei, Oguri Cap y Mejiro Ardan. Al llegar a este punto, el invitado no pudo evitar emocionarse un poco. El comentarista y los espectadores estaban tan emocionados como él. No solo ellos, sino también Kitahara y Symbol Rudolph, que se encontraban en la zona de espectadores al aire libre, mantenían la mirada fija y el semblante tenso. Y en el palco de la parte trasera, el punto más alto de las gradas, otros espectadores y las Horse Girls mostraban la misma expresión. Striker, Chiyono O, ¿podrán esos dos resistir esta aceleración de Super Creek? Quien pronunció esas palabras fue Aoi Yoshi. Como estudiante de la Academia Central, Symbol Rudolph la asignó, naturalmente, al palco de observación. Al ser miembro del equipo Chouetsu, la persona más cercana a ella era, naturalmente, su entrenadora principal, Fumino Naise. Un poco más lejos estaban Yoshioki Dizuno y Tadashi Kouchi. Al oír las palabras de Aoi Yoshi,
Los dos entrenadores apartaron ligeramente la mirada de la pantalla del palco privado y miraron en silencio a Fumino Naise. Es difícil. Tras mirar fijamente la pantalla del palco privado y escuchar el murmullo de Aoi Yoshi, después de un largo silencio, Fumino Naise pronunció una sola palabra en voz baja. En su opinión, las 24 Horse Girls se encontraban entre la primera y la segunda curva. La formación se fue aplanando gradualmente, alejándose de la forma convencional de uso de la etapa inicial tras el descanso. Y la primera en acortar la distancia entre el grupo rezagado y las dos Horse Girls que iban a la cabeza fue Super Creek, con su larga melena castaña, su figura elegante y su uniforme de carreras azul oscuro. La habilidad de las chicas caballo Ace ha superado mi imaginación. Tras pronunciar esa palabra, la mirada de Fumino Naise parpadeó. Según el análisis realizado por Senpai Dino, Kouchi y yo, la carrera en cabeza de Striker y Chiyono O debería haberles dado una ventaja de 5 a 6 cuerpos en la etapa inicial. Pero solo eran poco más de 4 largos. Oguri Cap, Super Creek, Mejiro Ardan, su velocidad, resistencia y poder, son mayores de lo que pensábamos. Si lo intentáramos de nuevo, probablemente les resultaría difícil ampliar aún más la diferencia. Entonces, con la resistencia que Super Creek ha demostrado en carreras anteriores, entre la segunda recta y la tercera curva. No, tal vez incluso antes, se acercará a Chiyono o Striker, y posiblemente. Respiró hondo, exhaló lentamente y, tras un momento de silencio, se mordió el labio inferior y habló en voz baja. Adelántalos directamente. Tras sus palabras, se produjo un momento de silencio por parte del equipo de trascendencia. Yoshioki Dino y Tadashi Kouchi, que ya de por sí eran taciturnos, volvieron a fijar la mirada en la pantalla de la carrera, observando atentamente a sus respectivas chicas caballo asignadas, Yaen Omuteki y Dicta Striker. Y con los entrenadores de semblante serio a su lado como telón de fondo, la expresión y la postura de Aoi Yoshi parecían aún más vívidas. También con la mirada fija en la pantalla, escudriñaba constantemente las figuras rápidas y borrosas de sus amigos y rivales. Sus ojos brillaban con intensidad y sus manos, que colgaban a sus costados, estaban apretadas con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, y su corazón sentía lo mismo. Esto es, una verdadera lástima. Una carrera tan emocionante, y no estaba clasificado para participar. Pero, ya verás, Striker, Chiyono O, Yaeno. Y Oguri Cap, Super Creek, Ardan. Y sin duda entraré en la pista de carreras que actualmente te pertenece solo a ti. Al igual que las diversas emociones que se percibían en la cabina de comentaristas, las gradas y la zona de espectadores. Las 24 Horse Girls que corrían a toda velocidad por el hipódromo de Tokio en ese momento también albergaban una variedad de emociones. Maldita sea. ¿Por qué no puedo alejarme? ¿Cómo es posible que Oguri Cap y los demás sean tan fuertes? En un principio, Dicta Striker no quería gastar energía pensando en esto, pero la situación completamente inesperada en esta carrera la hizo sentir involuntariamente conmocionada. Durante el Satsuki-so, claramente no existía tal situación. Incluso si hubieran podido alcanzarlos, no habría sido tan fácil, pero... Esa respiración pausada, esos pasos, esos balanceos de brazos. Super Creek. ¿Qué clase de monstruo eres? Ella ya podía oírlo. En la posición más cercana a la vía interior, detrás de ella, se oían dos sonidos, uno delante y otro detrás. Los sonidos incluían el silbido del viento provocado por la alta velocidad, como si todo el aire estuviera siendo cortado por un cuchillo afilado. Ambos sonidos del viento eran igualmente rápidos y penetrantes. Pero los otros sonidos eran diferentes. La respiración que se oía más adelante ya tenía un ligero jadeo, algo inevitable. El precio de un arranque a alta velocidad es un rápido agotamiento. La única forma de afrontar esta situación es mediante la fuerza de voluntad, asegurándose de que la velocidad máxima durante el crucero y el sprint posteriores no disminuya demasiado debido a problemas de resistencia. Y que pueda mantener el sprint hasta el final. Los pasos y el balanceo de los brazos seguían siendo bastante firmes. Todo esto se había entrenado con antelación.
Aunque la salida consumiera una cantidad considerable de energía y existiera el riesgo de perder algo de velocidad en la línea de meta, la condición física en esta etapa no se vería afectada en absoluto. Sin embargo, la respiración que se oía de fondo era larga y constante hasta un punto aterrador, como si la chica caballo que emitía ese sonido no estuviera usando toda su fuerza en absoluto. Las zancadas y los movimientos de brazos también eran igual de firmes. No, eran más firmes y potentes. Por un momento, Dicta Striker incluso sospechó que la chica caballo que poco a poco se acercaba al tercer puesto detrás de ella, y que presionaba constantemente al segundo y al primero, no era Super Creek, sino Oguri Cap después de un entrenamiento especial de resistencia. Entonces, ¿no usaste toda tu fuerza en el Satsuki So, o qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo pudisteis todos volveros tan aterradores? Me vino a la mente la palabra aterrador, pero su expresión y sus ojos no mostraban ningún signo de miedo. Su boca se estiró en una sonrisa exagerada que se extendía hacia sus orejas, lo que hacía que su sonrisa pareciera un tanto maníaca en ese momento. Sus ojos estaban completamente llenos de locura y sentía una excitación sin precedentes. Aterrador. Así es. Este es el derbi japonés. Si los rivales no fueran tan aterradores, ¿cómo podría merecer ser considerada la carrera número 1 de Japón? Vamos, Super Creek. Aunque te hayas vuelto tan fuerte, no renunciaré a este puesto fácilmente. Ella rugió interiormente. Al segundo siguiente, Dicta Striker se alegró enormemente de haber tenido esa idea repentina. Porque inexplicablemente sintió un poder de origen desconocido. Esto no era un dominio, sabía que los dominios no eran así. Y precisamente por eso, se sintió momentáneamente confundida sobre el origen de ese poder. Rápidamente dejó de importarle de dónde provenía la energía. Sin dudarlo, canalizó toda esa energía en sus piernas, distribuyéndola por todo su cuerpo, lo que hizo que la velocidad máxima que ya había alcanzado tras el descanso aumentara aún más. En un estado de trance, le pareció oír que los sonidos que la rodeaban volvían a cambiar, y oyó débilmente la voz del comentarista, que había estado resonando a través de la pista, de repente a punto de quebrarse. Dios mío, Horse Girls son verdaderamente sinónimo de milagros. La velocidad, que ya era extraordinariamente rápida, ha vuelto a acelerarse. El grupo líder ahora está formado por Dicta Striker, Sakura Chiyono y Super Creek, que poco a poco se está acercando, y bajo el liderazgo de estas tres, todo el campo ha vuelto a acelerar. ¿Esto es el derbi japonés? Esto es el derbi japonés. El analista invitado estaba igualmente entusiasmado, pero logró mantener cierta compostura. Debe ser potencial, debe ser potencial. La aceleración de Super Creek se está haciendo evidente. Están a punto de salir de la segunda curva. Si mantuvieran el ritmo anterior, Dicta Striker y Sakura Chiyono serían superados enseguida. Pero tal vez sintiendo la presión desde atrás, las dos principales chicas del mundo ecuestre han desatado su potencial y han dado un paso más allá. Este es el milagro del derbi japonés. El papel del comentarista consistía inicialmente en generar expectación, mientras que el analista invitado debía mantenerse tranquilo y analítico. Ahora que incluso el invitado empezaba a emocionarse, los espectadores en el estadio no hacían más que enloquecer. Sin embargo, las chicas que se encontraban en la pista mantenían una calma suficiente. Tras años de práctica, sus zancadas, el balanceo de sus brazos y su respiración se habían convertido en instintos. Ya no necesitaban dedicar tiempo a pensar en estas habilidades básicas y podían concentrar su energía en evaluar la carrera. Y entre las 24 chicas jinetes, la que se mostró más tranquila y mejor capaz de analizar la situación de la carrera fue, naturalmente, Mejiro Ardan. Mejiro Ardan movió ligeramente las orejas y pensó para sí misma. Lo están dando todo, Striker, Chiyono No, lo dieron todo desde el principio, no solo ellos dos, sino también Yaeno. A gran velocidad, el fuerte viento que le golpeaba la cara hizo que sus largas orejas se echaran hacia atrás. Pero tras haber recibido suficiente entrenamiento para percibir las condiciones de la carrera y haber experimentado recientemente velocidades de viento aún más exageradas en un túnel de viento,
El silbido del viento no la afectó en absoluto. Recopiló la información sobre la carrera con precisión, analizándola en silencio. Striker y los demás ya están a su máxima velocidad, pero Super Creek, Oguri Cap y yo todavía tenemos energía de reserva. Desde la perspectiva de los comentaristas y espectadores, deberíamos seguir en un estado enredado, ¿verdad? Pero, la segunda curva ya pasó, y las pendientes ascendentes y descendentes de la segunda recta y la tercera curva están justo delante. Al pensar esto, suspiró de repente para sus adentros. Lo siento, Striker, Chiyono o Yaeno y los demás rivales. Dada la condición física que has demostrado y la velocidad inusualmente alta de esta carrera, esta pendiente con subidas y bajadas consumirá una cantidad considerable de tu resistencia. Si decides mantener esta alta velocidad aquí, en la siguiente curva, la última curva, la resistencia que deberías haber utilizado para la última curva y la recta final estará completamente agotada. En otras palabras, después de esta pendiente con subidas y bajadas, tú no tendrá ninguna oportunidad. Su mente se concentró, y la mirada de Mejiro Ardan también se agudizó. Ella vio claramente que el terreno después de la segunda curva se elevaba gradualmente. También sabía que, tal como estaba previsto antes de la carrera, la pendiente con subidas y bajadas que seguía a esta curva supondría un gran caos. En medio de este caos, tuvo que encontrar la ruta más eficiente energéticamente para incorporarse rápidamente al grupo de cabeza. De lo contrario, si la confusión la agotara, perdería, al igual que la gran mayoría de sus rivales, la oportunidad de competir con las dos principales contendientes en esta carrera hasta la línea de meta. Espérame, Super Creek, te alcanzaré pronto, y también. Su mirada se desvió ligeramente hacia adelante, fijando la vista en la figura de cabello castaño que se encontraba un poco más lejos, y luego miró levemente hacia un lado. No te quedes atrapado en el caos más tarde, Oguri. Tras desviar la mirada y reflexionar en silencio durante un instante, ajustó su posición dentro del grupo con discreción y sin dejar rastro. Llegó la pendiente con subidas y bajadas, y tal como Mejiro Ardan había previsto, todo el campo quedó sumido en el caos. Como era de esperar, debido a la gran potencia requerida para la subida, la resistencia consumida y las exigencias de control de velocidad y aceleración en el descenso, las 24 chicas jinetes, en función de sus respectivas habilidades y condiciones, cambiaron incontrolablemente sus posiciones originales. Adelantamientos, contraataques, movimientos laterales, cambios diagonales, forcejeos por la posición y algunos choques físicos, todo este caos ocurrió casi instantáneamente. El comentarista también empezó a gritar como si hubiera perdido la cabeza. El caos de subidas y bajadas, tan común en el derbi japonés, ha comenzado, y esta vez es especialmente feroz. La alta velocidad de esta carrera ha mermado claramente la resistencia de los corredores, y el grado de desplazamiento en la pendiente ascendente y descendente es mucho mayor de lo habitual. Dicta Striker, Sakura Chiyono y Super Creek, que se escaparon del resto de la carrera desde el principio, no se han visto muy afectadas. Su postura y velocidad al correr se mantienen en su estado anterior. Y Mejiro Ardan ha logrado abrirse paso y acelerar, ascendiendo a la cuarta posición. Su aceleración continúa, acercándose gradualmente al grupo líder. La distancia entre las 4 chicas que lideran la carrera se reduce constantemente, cada vez es menor. Pero las posteriores chicas caballo han caído en la confusión, y el orden actual es difícil de distinguir. Yaeno Muteki parece haber sufrido un revés. Parecía estar intentando abrirse paso, pero ahora se encuentra atrapada de nuevo en el caos. Esto es preocupante. Oh, no. No solo Yaeno Muteki, Oguri Cap parece haber sido afectado de manera similar. El comentarista exclamó repentinamente alarmado. En el caos de la pendiente ascendente y descendente, debido a lo que parece ser un manejo inadecuado, Oguri Cap está rodeado, igual que Yaeno Muteki. Esto es malo. Oguri Cap siempre ha elegido el carril exterior para adelantar y escaparse en carreras anteriores. Ahora que está atrapada en medio del grupo de Horse Girl, esto es realmente malo. En teoría, con su monstruosa velocidad y potencia, abrirse paso a la fuerza no debería ser un problema,
pero ese tipo de velocidad y potencia podría potencialmente resultar en una falta. Esto. Evidentemente, el comentarista no estaba preparado para la situación actual y titubeó por un instante. Los espectadores en el estadio también estallaron en un alboroto. Los vítores y gritos, que hasta entonces habían sido relativamente unificados, se volvieron inmediatamente caóticos, al igual que las Horse Girls en la pista. Quizás no haya necesidad de entrar en pánico tanto. Quien intentaba tranquilizar a la gente era el analista invitado, que parecía haberse calmado tras la excitación que le produjo el repentino incidente en la pista. Seguimos en la segunda recta que lleva a la tercera curva. Aún quedan más de 700 metros para el final de la carrera, y todavía hay muchas oportunidades para un avance sin faltas. Sobre todo al salir de la última curva, basándonos en situaciones anteriores del derbi japonés, todos los coches se dispersarán formando una línea, lo que representa la mejor oportunidad para un avance decisivo. Quizás entonces, Oguri Cup vuelva a demostrar su hábil técnica de salida desde muy lejos y nos deje asombrados. Tras el análisis del invitado, el comentarista que estaba al margen se tranquilizó mucho de inmediato. Sí, es correcto. Oguri Cup aún tiene muchas oportunidades, y como amazona que llegó desde la región de Kasamatsu al circuito central, ya ha obrado muchos milagros y no le ha faltado suerte en su carrera hasta ahora. Así que sin duda tendrá su oportunidad. Esperemos a ver qué pasa. Ahora bien, observando la situación de la carrera, el pelotón se acerca gradualmente al final del descenso, lo que significa que se aproximan a la última curva. El caos en todo el pelotón también está disminuyendo poco a poco. Aunque Oguri Cup y Yae Nomuteki siguen en el centro del pelotón, como ya se ha mencionado, deberían tener la oportunidad de escaparse al salir de la última curva. El liderazgo sigue siendo. La situación del liderazgo ha cambiado. Son Super Creek y Mejiro Ardan. La velocidad de los dos corredores ha aumentado. Increíblemente rápidos. Adelantaron a Dictas Striker y Sakura Chiyono o en un instante. Puedes ver que Dictas Striker y Sakura Chiyono o todavía lo están intentando, pero la distancia claramente se está ampliando, y... su velocidad es incluso mayor que antes. Dios mío, realmente hacen honor al nombre de chicas caballo milagrosas, y esta carrera merece ser llamada la número 1, el derbi japonés. Esta velocidad es inaudita. El grupo líder se ha distanciado instantáneamente del resto del grupo. Los espectadores en el estadio ya no estaban alborotados ni confundidos, sino que habían vuelto a los vítores y gritos de entusiasmo. Sin embargo, en algunos lugares aún reinaba la preocupación. Tal como nos pasó a mí y a Inari durante el Anshin Daisoten y el Tenno-So, Primavera, Super Creek y los demás. En la cabina de observación, mirando fijamente la pantalla, Tamamo Cross dijo nerviosamente, dominio, usaron su dominio. En esta zona se alojaba el equipo Eisei. Junto a ella estaba Inari One, y más adelante, miembros en entrenamiento como Komiyama y Bell No Light. A diferencia de lo que suele ocurrir con el equipo al ver las carreras, más lejos aún se encontraba un grupo de chicas aficionadas a los caballos que eran bastante cercanas al equipo Eternity. Dominio, ¿qué es eso? Suena interesante. La pregunta provino de una curiosa Gold Ship, junto a la cual se encontraba un grupo de jóvenes Horse Girls, como Biblos y Gold Elure, que habían acudido expresamente desde el jardín de infancia para experimentar el ambiente del hipódromo cuanto antes. Ante la pregunta de Gold Ship, todos estos pequeños, que no entendían del todo la raza, mostraron expresiones de curiosidad similares. Tamamo Cross, Inari One y los demás, que sabían que era dominio, no respondieron. Todos fruncían el ceño, mirando fijamente la pantalla de la carrera. La respuesta provino de Special Wiki TM Opera O. En general, sé que es una habilidad muy especial. Nos hace correr más rápido. Creo que eso es todo. Ja. Después de que las dos chicas caballo, una vacilante, la otra exagerada, terminaran de hablar, Gold Ship y los pequeños seguían desconcertados. Sin embargo, Tamamo Cross y los demás permanecían con el ceño fruncido, mirando fijamente la pantalla y sin decir nada.
Pero al segundo siguiente, todos voltearon la cabeza debido a dos murmullos profundos y algo preocupados. Sí sé lo que es un dominio. Si ese es el caso, Super Creek y el Senpais deberían estar sacando una gran ventaja desde atrás. En cuanto a Oguri Cap Sr. Oguri Cap Senpai debería estar en peligro. Una excelente chica caballo como ella también debería haber dominado el dominio, pero estar atrapada en medio del grupo ahora no es un buen momento para usarlo. Narita Bryan, que masticaba una ramita, y Grub, que cruzaba los brazos y se pellizcaba la barbilla, también miraban fijamente la pantalla con el ceño fruncido y dijeron casi simultáneamente: bueno, no esperaba que supieras tanto teniendo en cuenta que aún no has debutado. Aunque en sus ojos se desprendía cierta preocupación, tras intercambiar una mirada con Tamamo Cross, que estaba a su lado, al ver que tenía la misma expresión, y Nariwan habló en un tono reconfortante. Oguri está en un pequeño aprieto ahora mismo, pero... Justo cuando estaba a punto de continuar, una voz firme la interrumpió repentinamente. Mi hermana mayor estará bien. Todas las chicas del grupo de jinetes oyeron esa voz e instintivamente miraron a Oguri Roman, que estaba de pie en el centro. En el instante en que Oguri Roman habló, todas las miradas a su alrededor se posaron en ella. Normalmente, esta chica introvertida y tímida, amante de los caballos, seguramente no habría podido hablar debido a su timidez. Pero en ese instante, con una expresión inusual de firme determinación, se llevó las manos al pecho, con la mirada fija en la pantalla, observando con resolución la figura gris plateada. Dijo, palabra por palabra. Mi hermana mayor dijo que se convertirá en una increíble amazona, que ganará el derbi japonés y que correrá para siempre y se convertirá en una amazona que me hará feliz. Así que, la hermana mayor estará bien. Tiene razón. No creo que esta situación actual afecte mucho a Oguri. Al oír las palabras de Oguri Roman, Tamamo Cross, que había hablado primero, relajó de repente el ceño, volvió a mirar la pantalla y sonrió. Después de todo, a esa chica la apodan, el monstruo, punto. Así que, sea lo que sea que quieras preguntar o te preocupe, espera a ver hasta qué punto es un monstruo, antes de hablar de ello. Justo. Su sonrisa se amplió. No te sorprendas demasiado. La carrera entró en la última curva. Mientras movía sus pasos en silencio, respiraba con regularidad y comenzaba a balancear gradualmente su brazo exterior con fuerza, Oguri Cap sintió de repente un momento de sentimentalismo en la carrera. Algo inusual en ella. Efectivamente, tal como dijo Kitahara, ya sea que me estén bloqueando deliberadamente o no, ya Eno y los demás rivales, muchos de ellos todavía quieren salir del carril exterior. Gracias a la velocidad, la potencia y la resistencia acumuladas, ya había superado fácilmente la cuarta curva. Y, valiéndose de su capacidad para ver todo el hipódromo como si lo viera desde arriba, con todas las situaciones de la carrera mostradas en su mente como una imagen holográfica, vio la situación de todos sus rivales. En la cabeza de la carrera, Super Creek y Mejiro Ardan ya habían aventajado al resto del grupo por 4 o 5 cuerpos. Dicta Striker y Sakura Chiyono O, que habían liderado la carrera al principio, habían disminuido su velocidad debido al esfuerzo de la frenada y al desgaste físico provocado por la anterior subida y bajada. Aún tenían fuerzas para terminar la carrera, pero ya no tenían ninguna posibilidad de competir en el sprint final. Habían disminuido su ritmo hasta el punto de unirse al pelotón principal. Ya Eno Muteki y los demás rivales también tenían poca resistencia. La mayoría quería escaparse y adelantar desde el carril exterior, y algunos querían salir disparados desde el carril interior. Sin embargo, en el mejor de los casos, solo pudieron escaparse y superar al grupo principal. Ya no tenían ninguna posibilidad de competir con Super Creek y Ardan por la victoria. Entonces, en cuanto a mí, mis pasos siguen siendo enérgicos y mi respiración sigue siendo profunda. Mi postura preparatoria para un cambio de carril a altísima velocidad también es correcta. No debería chocar accidentalmente con nadie, ya que mi potencia es bastante inmensa. Esto era lo que más le preocupaba a Kitahara y nosotros lo entrenamos mucho, así que no habrá ningún problema. El dominio. Todavía no lo he usado. Pero,
convenientemente, la pista que siguen Super Creek y Ardan es perfecta para ser seguida a través del dominio. Y luego. Gánatelos. En un instante, el hipódromo de Tokio estalló en júbilo. Ella ha hecho su movimiento. Finalmente ha hecho su movimiento. Superó todas las expectativas. Ella, que utilizó el carril exterior para adelantar en las 15 carreras anteriores, ha logrado un adelantamiento por el carril interior nunca antes visto en el derbi japonés. No. Eso no es solo un adelantamiento por el carril interior. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede escapar a tal velocidad, de un grupo tan numeroso de chicas caballo, sin tocar a ninguna oponente? ¿Es ella, un monstruo? La voz del comentarista se había vuelto a quebrar, y el analista invitado se quedó completamente sin palabras. Hace apenas un instante, en el enorme grupo de 22 chicas caballo, excluyendo a Super Creek y Mejiro Ardan, Oguri Cup, que estaba claramente rodeada por él, irrumpió de repente con un estilo de carrera incomprensible. Aquel sprint sin precedentes tuvo un impulso, como el de una montaña de nieve que se derrumba, que despertó una ferocidad desesperada, tal como en sus 15 carreras anteriores. Una sola mirada desde lejos bastaba para sentir que, si uno no tenía cuidado, sería aplastado por esa presencia y ese cuerpo asfixiantes. Pero esa avalancha, ¿podría realmente derivar? Por un instante, la comentarista dudó frenéticamente si arriesgar su carrera utilizando esa ridícula palabra descriptiva, pero al final no pudo evitar gritarla. Es un monstruo. ¿Dónde está la chica de los caballos que deambula por el hipódromo de Tokio, en la pista, en el derbi japonés? Ese avance instantáneo fue prácticamente un derrape. El sprint a alta velocidad de Oguri Cup en la última curva fue como un derrape, girando su cuerpo con fuerza sin tocar a ningún oponente. Está a la deriva. Salió disparada confiando en esa deriva que solo un monstruo podría lograr. Está fuera. Está persiguiendo a Super Creek y Mejiro Ardan. Este momento sin duda pasará a la historia de Ura. La voz del comentarista se detuvo repentinamente durante menos de medio segundo. En la siguiente media segunda parte, se retractó por completo de lo que acababa de decir, y luego se retractó de lo que siguió. No, 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 no. Este momento quedará grabado en los anales de la historia de Horse Hell. No. El sprint final de 526 metros de este derbi japonés será recordado para siempre. Más adelante, Super Creek y Mejiro Ardan se enfrentan en una feroz competencia. Las dos chicas de la hípica han estado compitiendo desde el inicio de la última curva, distanciándose del resto de los participantes. Su duelo individual ha durado toda la última curva, 249 metros. Su amenaza ha llegado. Aquí viene, aquí viene. La sombra gris ha surgido de la cuarta curva. Actualmente Super Creek lidera, ahora Mejiro Ardan lidera. La velocidad de Oguri Cup ha aumentado de nuevo, es una velocidad increíblemente alta. Mejiro Ardan está en primer lugar. Super Creek está en primer lugar, ahora es Super Creek en primer lugar. La velocidad de Oguri Cup sigue aumentando. Oguri Cup está intentando ponerse al día, Oguri Cup está intentando ponerse al día. Su velocidad aumenta cada vez más, su velocidad aumenta cada vez más. Sigue liderando. El liderazgo ha pasado a Mejiro Ardan. Pero Oguri Cup se ha puesto al día. Ella ya se puso al día. A la altura de los 200 metros. Oguri Cup nos ha alcanzado. Mejiro Ardan ha caído al segundo puesto. Super Creek está en segundo lugar, Mejiro Ardan ahora está tercero. El líder actual es Oguri Cup. El líder actual es Oguri Cup. El líder actual es Oguri Cup. Y sin pérdida de velocidad, sin pérdida de velocidad. Oguri Cup no muestra ningún signo de perder velocidad. Sigue acelerando, sigue ampliando la brecha. Oguri Cup sigue acelerando, sigue ampliando la brecha. 100 metros restantes, 100 metros restantes. Este es el monstruo de cabello cenizo, este es el monstruo de cabello cenizo. Quedan 50 metros. Cruza la línea de meta.
El que se lleve la corona del derbi japonés es Gorra Oguri. Kitahara había pensado que, al haber elegido deliberadamente un lugar justo enfrente de la línea de meta, podría saltar la valla en el momento en que apareciera el campeón y felicitarlo. La zona para espectadores en el espacio vacío estaba separada únicamente por una barandilla de poco más de 1 metro de altura, por lo que trepar por encima no sería difícil. Siempre había estado convencido de que una de sus 3 chicas de los caballos ganaría este derbi japonés. Existían muchas razones para esta confianza: sus métodos de entrenamiento, las condiciones de las instalaciones, los recursos invertidos, etc. Pero al ver con sus propios ojos la figura de color gris plateado cruzar la línea de meta, se dio cuenta de que su confianza parecía ser algo diferente. La figura que pasó fugazmente ante sus ojos era aquella en la que tenía mayor confianza. Había muchas razones para demostrar esta confianza suprema. El hecho de haber olvidado su plan inicial de felicitar, de no poder oír los vítores sincronizados de las decenas de miles de espectadores en el hipódromo de Tokio, y de que sus ojos borrosos le impidieran ver la escena que tenía delante, todo ello constituía la prueba más contundente. Quizás, dentro de muchos años, cuando vuelva a estar en ese mismo lugar, justo frente a la línea de meta del derbi japonés en el hipódromo de Tokio, pueda recordar lo que sucedió en los momentos posteriores. Pero durante mucho tiempo después de escuchar el anuncio del campeón y ver la figura gris plateada cruzar la línea de meta a toda velocidad, no supo qué había sucedido. No sabía lo que estaba pasando afuera, ni lo que él mismo había pensado, dicho o hecho. Tras presenciar personalmente la victoria de Oguri Cup en el derbi japonés, logrando un sueño para el que ni siquiera se había clasificado en otro mundo, Kitahara quedó completamente sumergida en un estado similar al de estar perdida en un mar brumoso, incapaz de sentir nada. Sin embargo, cuando finalmente recobró el sentido, era más o menos consciente de dónde se encontraba. Ganando en vivo, murmuró, mirando el contorno borroso del lugar en la oscuridad que tenía delante, y la densa multitud de figuras dentro de ese contorno, con barras de luz fluorescente en las manos. Parecía algo perdido. Entonces oyó una voz a su lado, teñida de una ligera risa y emoción. «Ah. ¿Por fin has vuelto en sí, entrenador de derbi, Kitahara J-san? ¿O debería decir, jefe?» La voz tenía un tono ligeramente burlón, y Kitahara la reconoció inmediatamente como la voz de Marusensky. Marusensky miró a su alrededor sorprendido. En la penumbra, apenas pudo distinguir la silueta de la chica del caballo. Un poco más lejos se veían 2 figuras bajas, cuyas siluetas sugerían que también eran chicas caballo, probablemente Tamamo Cross e Inari Wan. Parecían estar mirando hacia aquí. Además, había más miradas dirigidas hacia él. La mayoría eran chicas aficionadas a los caballos, de diferentes estaturas, lo que dificultaba distinguirlas. También había personas cuyas figuras eran aún más difíciles de distinguir. Sin embargo, Kitahara reflexionó que las personas que estuvieran allí deberían ser miembros del equipo de la eternidad o de las chicas caballo, con quienes estaba bastante familiarizado. ¿Yo, he estado distraído todo este tiempo? Lo siento, después del derbi japonés. Kitahara apenas logró pronunciar media frase antes de que Marusensky lo interrumpiera con una carcajada. Te desconectaste por completo después del derbi japonés. No importaba lo que te dijeran o te hicieran, solo respondías con ajá y punto. No había otra opción. Solo podía ayudarte con algunas entrevistas, peticiones de autógrafos y asuntos similares. En la oscuridad, Marusensky pareció encogerse de hombros y luego continuó riendo. Pero olvidemos lo que pasó antes. Puedes pedir más detalles mañana. Lo que viene a continuación es la canción de cierre del programa Winning Live de hoy. Por cierto, es una canción en solitario. Y la artista, por supuesto, es la chica del derbi de caballos. Mi chica de los caballos derbi. Gorra Oguri. Atónito, Kitahara habló instintivamente. En ese instante, sintió que volvía la confusión que había experimentado antes. Parece que sigue sin entenderlo. Oguri Cup ganó el derbi japonés, así que, por supuesto, es la chica del caballo del derbi, punto.
La risa de Marusensky estaba llena de impotencia y burla. ¿Qué? ¿No lo crees? No, no es que no lo crea, es solo que... Kitahara no podía describir cómo se sentía en ese momento, ni sabía cómo explicar su extraño estado actual. Tartamudeó por un momento, logró calmarse y, subconscientemente, siguió el ejemplo de Marusensky, preguntando. Canción en solitario, ¿qué es eso? Logró construir una lógica. ¿Fue preparada especialmente para Oguri Cup? Para Winning Live, ¿no debería ser la canción colectiva, Winning the Soul, después de que ella ganara el derby japonés? Ah. Parece que no has perdido la cabeza del todo, dijo Marusensky, asintiendo en la oscuridad, y pareció mirar hacia el escenario completamente a oscuras. La canción para ganar la triple corona clásica es, por supuesto, Ganando el alma, punto. Por desgracia, esa canción ya la habían cantado antes. Todavía estabas aturdido y, para tu mala suerte, te la perdiste. Sin embargo, afortunadamente, la canción en solitario que Simboli Rudolph arregló específicamente para Oguri Cup está a punto de comenzar. Aunque es una pena que te hayas perdido, Winning the Soul, puedes considerar pedirle a Oguri Cup que la cante solo para ti. Pero si te pierdes la canción en solitario que viene a continuación, sería una verdadera lástima. Porque esta es la primera vez en la historia de la URA que una canción se interpreta exclusivamente para una sola Horse Girl. ¿Rudolph? ¿La primera canción en solitario? La mente de Kitahara estaba un poco más activa que antes. Recordó la composición de las canciones solistas de la obra original. En la obra original, cada una de las talentosas Horse Girls tenía sus propias canciones en solitario. Estas canciones las representaban e incluso reflejaban sus trayectorias profesionales. Por ejemplo, la canción en solitario exclusiva de Simboli Rudolph se llamaba Seven, representando naturalmente la leyenda de la primera chica caballo de 7 coronas de la historia. Y en cuanto a Oguri Cup, justo cuando estaba pensando, oyó a Marusensky hablar en voz baja. Sí, me enteré después del derby de Japón de que Rudolph, ella llegó a un acuerdo secreto con el presidente de la URA. Tras decir esto brevemente, se inclinó hacia Kitahara, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. El acuerdo incluía una cláusula para personalizar una pista específicamente para el ganador de este derby japonés. Por supuesto, más adelante, esto se implementará como reglamento, y la personalización de las canciones en solitario no se limitará al derby japonés. Pero por ahora, Oguri Cup es el primer ejemplo. En ese momento, ella rió en voz baja. Esta chica ya ha cambiado muchísimo. Luego continuó. En cualquier caso, puedes preguntarle a Rudolph más adelante para que te dé más detalles. Por ahora, simplemente disfrútalo. Disfruta de la canción en solitario exclusiva de tu Derby Horse Girl. Irrompible. Como para confirmar las palabras de Marusensky, en el instante en que terminó de hablar, se produjo un cambio en el escenario completamente a oscuras. Un rayo de luz, brillante como la nieve, pareció descender del cielo, atravesando la oscuridad del escenario e iluminando la figura que parecía haber estado de pie justo en el centro todo el tiempo. La figura tenía el pelo largo de color gris plateado, un tocado de diamantes de color amarillo brillante, un porte algo distante y frío, y una estatura elevada. Llevaba una blusa de color blanco puro, con botones dorados en forma de diamante en el cuello y los puños, charreteras rojas y azules en los hombros y un pañuelo rojo al cuello. La parte inferior de su atuendo consistía en una falda plisada azul oscuro, medias negras que dejaban ver la poderosa curva de sus muslos y botas de carreras metalizadas. En ese momento, Oguri Cup carecía de su habitual ternura natural y soñadora. En cambio, a juego con su rostro, todo su ser irradiaba una extraña frialdad y severidad. La música comenzó, y sus movimientos la acompañaron con cierta frialdad. Con el micrófono en la mano izquierda, alzó ambas manos y las mantuvo horizontalmente frente a ella, para luego separarlas lenta y enérgicamente hacia los lados, como si desgarrara el destino o algún tipo de oscuridad. Mientras avanzaba, la mano izquierda que sostenía el micrófono se elevó gradualmente. Al mismo tiempo, los focos de la cúpula sobre las gradas se iluminaron, bañándola en una luz blanca brillante, como si disiparan el tono grisáceo de su cuerpo.
En las gradas, innumerables barras luminosas se alzaban, agrupándose como una ráfaga de copos de nieve. El micrófono fue elevado hasta sus pálidos labios, y comenzó a cantar. ¿Aún recuerdas aquel día, aquella noche en que apareció la luna azul? Una vez dijiste que, estando así de espaldas, aunque tenga alas, no puedo alcanzar nada. Las manos que se extienden, simplemente rozan el cielo, con reticencia y tristeza a la vez. Pedir un deseo a las estrellas, decir que está bien luchar aunque falles. Eso no existe en el mundo. Cuando la voz serena cantó este verso, los colores del escenario seguían siendo blanco y negro. Los dos colores claramente separados parecían intencionales, delimitando el área al alcance de Oguri Cap de la oscuridad que se extendía más allá. Pero cuando empezó el estribillo, como si algo se hubiera encendido, la oscuridad de todo el escenario desapareció. En su lugar, el escenario se llenó de una iluminación magnífica, como de fuego. Como los anillos, desde el más externo al más interno, de una llama, había un poco de rojo brillante, que se movía hacia adentro hacia un rojo anaranjado, luego amarillo brillante, amarillo ganso y amarillo pálido. En el centro de la llama había un blanco abrasador. Y la deslumbrante figura blanca en el centro del escenario bajo las luces formaba casualmente el núcleo blanco abrasador de la llama compuesta por la enorme iluminación del escenario. En esa luz similar a una llama que evocaba la esperanza, el coro ya no era frío, también él pareció encenderse, volviéndose apasionado. Porque no quiero traicionar la promesa que te hice, ni mi propia determinación. Solo suspiraré en silencio en mi corazón, hasta el momento en que la ferviente flor se marchite. Seguiré así, seguiré adelante. Cuando la canción volvió a la siguiente estrofa, la línea vocal volvió a sonar genial. Pero la iluminación del escenario ya no volvía al blanco y negro, sino que permanecía continuamente con esa intensidad similar a la del fuego, persistiendo hasta el siguiente estribillo. En un camino incierto, ¿cómo pudiste seguir caminando? Incluso cuando no había nada en lo que pudieras creer, brillabas en la oscuridad de la esperanza. Esto es doloroso, muy doloroso, y escapar no es odioso. Pero esto, la decisión tomada, aquello anhelado, algún día se convertirá en realidad. Si solo existe una posibilidad, y solo hay alguien que puede darse cuenta de ello, creo que ese soy yo. Jurando mirarse el uno al otro, contemplando, caminando hacia el mañana. Las estrofas y los estribillos, fríos y apasionados, se entrelazaban al ritmo de las varitas luminosas intermitentes que agitaba el público. Gradualmente, a medida que el canto cesaba suavemente y las luces del escenario pasaban de una intensidad similar al fuego a un blanco puro y algo frío. Kitahara finalmente se sacudió el inexplicable aturdimiento en el que se encontraba. De pie en la sección más alta de las gradas, contempló el escenario a lo lejos. En sus ojos se reflejaba la figura blanca como la nieve en el escenario, bañada por una luz blanca pura, con los brazos en alto. De repente, una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No sucederá. No será como en el otro mundo, donde ya no hay nada que puedas alcanzar. Ya no será un camino incierto, no te encontrarás con un camino incierto. No habrá oscuridad, dolor ni escapatoria. Solo tienes que seguir corriendo. Porque te lo prometí, tanto si quieres convertirte en una increíble chica a caballo. O simplemente porque poder ponerse de pie y correr es un milagro, porque te encanta correr y quieres seguir corriendo para siempre. Te ayudaré a lograrlo. Porque eres una chica de caballos que representa la esperanza. Gorra Oguri. Capítulo 173 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. En general, las cosas habían transcurrido prácticamente como se esperaba. Sin darse cuenta, la brecha entre las amazonas del equipo Eisei y la mayoría de las corredoras activas de Japón se había hecho evidente. Esa diferencia se manifestaba en sus cuerpos más sanos, sus habilidades fundamentales más sólidas y sus técnicas de carrera más depuradas. En vista de ello, que el equipo Eisei ocupara los 3 primeros puestos en el derbi de Japón no fue tan sorprendente, y el enorme entusiasmo de los medios de comunicación y los aficionados tampoco fue difícil de imaginar. Sobre todo porque, con su victoria en el derbi, Oguri Cap ahora tenía un récord de 16 carreras, 16 victorias, lo que la convertía en una bicampeona invicta.
Durante la ceremonia de entrega de premios y la sesión de entrevistas posterior a la carrera, ella fue, naturalmente, el centro de atención, o, más precisamente, la persona más rodeada de gente. Afortunadamente, Symboli Rudolph y el resto del personal de la escuela estaban bien preparados y tenían experiencia. Gracias a la ayuda de Masato Kurokawa, que había venido a observar simplemente por diversión, no se produjo el mismo caos que en el Satsuki-so. Kitahara se sintió aliviado por lo bien que habían transcurrido las cosas, pero también le preocupaba otra cosa. Su preocupación, por supuesto, era el estado físico de las chicas que montaban a caballo y que habían participado en el derbi japonés de este año, algo que le inquietaba incluso antes de que comenzara la carrera. Históricamente, la tanda de caballos de la 88ª edición del derbi podría describirse como maltratada y magullada, especialmente en la época del propio derbi de Japón. En otro mundo, la ganadora de ese derbi habría sido Sakura Chiyono y el tramo final de esa carrera habría sido casi idéntico al de ayer, una feroz lucha entre tres competidoras. En la carrera de ese mundo paralelo, Sakura Chiyono que corrió con una estrategia de ir a la cabeza, fue la primera en escaparse en la recta final. Pero pronto, Ardan y Yaen Omuteki la alcanzaron por ambos lados y la adelantaron. En ese preciso instante, Chiyono desató una potencia increíble, acelerando de nuevo tras ser superada y recuperando el liderato para ganar el derbi. Esa aceleración fue calificada posteriormente por los aficionados como una explosión que solo se ve una vez en la vida. Pero tras alzarse con la victoria en el derbi, Sakura Chiyono estaba claramente agotada. Desarrolló tendinitis justo después de la carrera y se vio obligada a guardar reposo durante un año completo. Cuando regresó en el Yasuda Kinen y el Takarazuka Kinen, terminó en un decepcionante 16º puesto en ambas ocasiones. Al final, tuvo que retirarse debido a esa misma tendinitis. Y no fue solo ella, a los demás no les fue mucho mejor. Dicta Striker ya había desarrollado un problema en el casco antes de la carrera. Apenas pudieron curarlo para que pudiera correr el derbi, donde solo terminó en el puesto 15 e inmediatamente después entró en rehabilitación. Aunque Mejiro Ardan llegó a superar a Sakura Chiyono durante la carrera y demostró una gran fortaleza, sufrió una fractura ósea posteriormente y tuvo que guardar reposo durante un año completo. En cuanto a Super Creek, no hay mucho que decir, en esa otra línea temporal, pasó la mayor parte del año del clásico aquejada de inflamación en los cascos y ni siquiera corrió en el Satsuki-so ni en el derbi de Japón. Aparte de estos pocos, la extrema intensidad del derbi japonés de ese año pasó factura a casi todos. Los únicos que terminaron el año ilesos fueron Yaen Omuteki, conocida por su físico resistente, y Oguri Cap, que ni siquiera había participado en las carreras de la Triple Corona. En resumen, la expresión caballos destrozados en el derbi no era una exageración. Y en esta línea temporal, habían vuelto a ocurrir cosas similares. El equipo Eisei, gracias a su dedicación constante a la nutrición, la gestión de la salud y el esfuerzo continuo de Kyoko Miyamura, salió ileso. Oguri Cap, Super Creek y Ardan superaron los controles médicos posteriores a la carrera sin ningún problema. De hecho, no solo estaban bien, sino que en el banquete de celebración posterior a la carrera, las tres chicas de los caballos tenían incluso más apetito de lo habitual. Comieron con ganas y claramente no se vieron afectadas por la intensidad de la carrera. En especial Oguri Cap, cuya asombrosa forma de comer sorprendió a muchos fans que habían acudido a felicitarla, aquellos que aún no se habían dado cuenta de lo glotona que era en realidad. Pero las demás chicas que montaban a caballo no tuvieron tanta suerte. Los chequeos posteriores a la carrera revelaron todo tipo de problemas potenciales. Los casos del equipo Chouetsu fueron especialmente graves. Tanto Sakura Chiyono como Dicta Striker fueron hospitalizadas al día siguiente. Por eso, Kitahara canceló la mayoría de las entrevistas y reuniones que tenía programadas para ese día, y fue con Oguri Cap al hospital para visitarlos en nombre del equipo Eisei. Como entrenadora, era lógico visitar a las chicas que conocías y que estaban hospitalizadas, sobre todo teniendo en cuenta que Oguri y las demás mantenían una buena relación con Chiyono y sus compañeras de equipo. Symboli Rudolph también los acompañó. Durante la visita, ni ella, ni Kitahara, ni Oguri Cap hablaron mucho.
Tras preguntarles por su estado y decirles algo como si hay algo en lo que podamos ayudarles, no duden en decírnoslo, abandonaron la habitación. Kitahara se dio cuenta de que, durante la visita, la legendaria chica de los caballos había estado de mal humor. Aunque su tono y expresión se mantuvieron tan dignos y serenos como siempre, su postura ligeramente encorvada, como si llevara las orejas de avión, delataba su ira subyacente. No era difícil adivinar el motivo. Ya había expresado su descontento con el calendario de carreras de Chōgetsu mientras veía el derbi el día anterior. Su comportamiento en el hospital no hizo más que hacerlo más evidente. Pero incluso entonces, parecía que no se había calmado. Porque en cuanto llegaron al estacionamiento del hospital, ella dejó escapar un profundo suspiro, se giró hacia Kitahara, frunció el ceño y habló. Kitahara, si Eisei se hiciera cargo temporalmente de la rehabilitación y el entrenamiento de Striker y Chiyono ¿o tendrías la capacidad para hacerlo? Esa pregunta repentina hizo que Kitahara frunciera ligeramente el ceño, inmediatamente percibió que había algo inusual detrás de ella. Cuando salieron de la sala, Symbol y Rudolf lo invitó a acompañarla a algún lugar, diciendo que era para una visita. Ya había intuido que probablemente ella tenía algo más serio que discutir, tal vez algo sobre el equipo Chōgetsu, pero no esperaba que surgiera de forma tan directa y tajante. Su descontento era evidente en su tono, y ese descontento iba dirigido directamente al equipo Chōgetsu. No hacía falta leer entre líneas para percibir un matiz de censura, incluso de castigo. Oguri, espera un rato en el coche. Iremos en un minuto. Tras pensarlo un instante, Kitahara se volvió hacia Oguri Cap y le dio una sencilla instrucción. Una vez que su amazona asintió obedientemente y se dirigió hacia el coche, se volvió hacia Symbol y Rudolf, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Puedo preguntar si esa es su opinión personal o si proviene de la junta directiva o de la asociación? Si esa declaración hubiera provenido únicamente de la propia Symbol y Rudolf, podría deberse simplemente a la ira. Después de todo, el reglamento de la asociación URA no contemplaba la posibilidad de transferir entrenadores entre equipos. Ese tipo de cosas simplemente no se hacían. Según los estrictos estándares de la URA, un acto de este tipo se consideraría desestabilizador para toda la industria. ¿Qué demonios discutió esta emperadora con el presidente de la URA antes del derbi? ¿Por qué parece que su frustración va en aumento y sus ideas son cada vez más atrevidas? Mientras Kitahara reflexionaba sobre ello en silencio, Symbol y Rudolf suspiró profundamente. Tienes razón, esta es solo mi opinión personal. Que otro entrenador se haga cargo de Dictas Striker y Chiyono o es imposible en principio, y emocionalmente, sería difícil para Naise y los demás aceptarlo. Su expresión se tornó compleja mientras suspiraba de nuevo. Hacer algo así sería como abofetearles en público, una humillación pública. Si fueran personas sin talento y sin logros, no importaría. Pero si tienen talento, y sus ex-amazonas han obtenido excelentes resultados. Actuar de forma tan precipitada provocaría un gran revuelo entre la comunidad de entrenadores. Luego, con un tono más suave, añadió, además, por lo que puedo ver ahora, aunque su agenda era excesiva, ese tipo de enfoque de batalla dura no es realmente anormal en Japón. Al contrario, muchos entrenadores lo prefieren, y muchas chicas del mundo ecuestre creen que sin suficientes carreras no se pueden lograr grandes resultados. Después de eso, guardó silencio durante un buen rato antes de volver a mirar a Kitahara, con los ojos brillando levemente. Si no fuera por ti y tu equipo, tal vez aún habría reconocido que ese enfoque de batalla dura era el correcto. Pero ahora que claramente hay una forma mejor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir conformándome con un método tan obsoleto? Fue una escena insólita, la normalmente tranquila y majestuosa Symbol y Rudolf había perdido momentáneamente el control de sus emociones. Pero rápidamente recuperó la compostura. Perdón. Me emocioné demasiado. Respiró hondo y forzó una leve sonrisa. La intensidad de la competición del derbi japonés es incomparable a la de cualquier otra carrera, y las ediciones anteriores eran igual de intensas. En esta ocasión, los tiempos de llegada incluso batieron récords anteriores. Viendo el lado positivo,
Oguri y los demás de tu equipo salieron ilesos, e incluso ya en Omuteki de Chouetsu está en buen estado, eso ya es algo por lo que estar agradecidos. A partir de ahora, podremos ajustar gradualmente los métodos obsoletos de acuerdo con el modelo de entrenamiento que utiliza Eisei. Métodos anticuados, ¿eh? Así que Symbol y Rudolph se ha dado cuenta de que las técnicas que he estado utilizando están adelantadas a esta época. Quizás esta sea la oportunidad adecuada para que comprenda la filosofía que hay detrás de lo que he estado haciendo todo este tiempo. Pensando eso, Kitahara habló seriamente. Entonces, más que tu opinión sobre Chouetsu, lo que realmente quieres comentar es lo que mencionaste antes del derbi, ¿verdad? Exactamente. Los planes futuros y la estructura de entrenamiento de Eisei son ahora el asunto más importante para toda la academia. Naturalmente, necesitamos tiempo para discutirlo adecuadamente después del derbi. Symbol y Rudolph asintió, señalando hacia el área de estacionamiento. Tendremos que hablarlo con la junta directiva más tarde. Pero por ahora, sentémonos en el coche, primero les informaré sobre la situación general. Así pues, al poco tiempo, Kitahara tomó el volante, Oguri se sentó en la parte de atrás y Symbol y Rudolph comenzó a hablar desde el asiento del copiloto. Necesitaré más tiempo para comprender plenamente los detalles más profundos de los métodos de entrenamiento de Eisei. Su tono se tornó solemne. Pero incluso ahora, sin esperar a que eso suceda, tanto yo como la junta directiva entendemos perfectamente que la filosofía y los métodos de entrenamiento de Eisei ya están muy por encima de lo que hacen otros entrenadores o amazonas japonesas. En elecciones anteriores, Oguri y los demás no demostraron un dominio abrumador simplemente porque sus métodos no se implementaron por completo. Si este entrenamiento continúa y otros entrenadores y chicas relacionadas con los caballos no cambian, o no aprenden en serio, serán aplastados en la pista para siempre. No digo esto porque quiera que compartas tus métodos de entrenamiento. Al contrario, no debes compartirlos a la ligera como antes. Kitahara pudo comprender que Symbol y Rudolph quería discutir los planes de Eisei después del derbi. Dado el éxito del equipo y la eficacia demostrada de sus métodos, era natural que una amazona con tanto talento como ella reconociera su importancia. Si se desarrolla adecuadamente, el trabajo de Eisei podría beneficiar a todo el mundo de las chicas amantes de los caballos, tenía sentido que la academia le diera prioridad. Pero si comprendía tan claramente su valor, ¿por qué le decía que no lo compartiera libremente? Eso lo desconcertaba. Si no lo comparto, ¿no significaría eso que solo Eisei, solo Oguri y los demás, podrían usar esos métodos? Frunció el ceño. Eso no parece. Antes de que pudiera terminar, Symbol y Rudolph lo interrumpió con un suspiro de exasperación. Me has malinterpretado, Kitahara. Su tono denotaba una sonrisa irónica. Dije que no lo compartieras a la ligera. Eso no significa que debas ser egoísta y no compartir nada. Hay una gran diferencia entre esos dos. Al mirarlo por el espejo lateral, a ese entrenador tan inusual y extraordinario, se detuvo a pensar. Permítanme decirlo de esta manera, Kitahara, eres un entrenador verdaderamente excepcional, mucho más talentoso que la mayoría. Pero en lo que respecta a la política, se podría decir que no tienes ni idea. Un momento, ¿por qué estamos hablando de política de repente? Kitahara parecía aún más confundido, medio divertido. Quiero decir, no sé mucho de política, claro, pero ¿qué tiene eso que ver con el entrenamiento? Eso es precisamente a lo que me refiero con no tener ni idea de política, punto. Su tono se volvió más firme. Mantener esa mentalidad, actuar como lo has hecho, repartiendo libremente métodos de capacitación únicos, es una señal de inmadurez política. Antes de que él pudiera responder, ella continuó, con voz tranquila pero seria. Déjenme explicarles algo. No me convertí en presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Central Trasen solo por mi historial de carreras. También es porque, ¿cómo decirlo? Tengo un talento especial. ¿Has visto el proceso por el cual Oguri y los demás recibieron sus atuendos de victoria de manos de Marusensky, verdad? Symbol y Rudolph cambió repentinamente de tema. Aunque desconcertado, Kitahara asintió instintivamente.
Sí, en la estatua de las tres diosas de la Academia. Entonces deberías haber oído a Marusensky mencionar que los oráculos de las tres diosas sobre el atuendo ganador solo pueden ser leídos por los descendientes directos de las tres grandes familias de diosas, Godolphin, Bayer y Darley. Symboli Rudolph continuó, entre esas tres familias, el actual líder en Japón es Corona Senpai. Esa senpai y su familia no solo traducen los oráculos sobre los atuendos, sino que también estudian registros históricos. En esos registros, descubrieron que, además de las tres familias, hay muchachas que trabajan con caballos y que reciben otras bendiciones especiales de las diosas. Por ejemplo, los ojos. Señaló sus propios ojos. Los ojos de algunas chicas aficionadas a los caballos son especiales, pueden ver el potencial de otras chicas aficionadas a los caballos. Por ejemplo, la directora Akikawa tiene un don así. Es una de las principales razones por las que podría convertirse en directora de la Academia Central Trasen. Entonces es igual que Sunday Silence, No, más bien, es igual que ella. Ese director. Tras la sorpresa inicial, Kitahara aceptó rápidamente la explicación de Symboli Rudolph. En el mundo paralelo, Sunday Silence y Northern Tusk fueron dos caballos de carreras que cambiaron por completo el panorama de las carreras japonesas. Su influencia se puede apreciar en los pedigríes de casi todos los caballos japoneses importantes de las últimas décadas. Así pues, como reflejo en este mundo, poseer una bendición ocular especial no era tan extraño. Eso significaba que Symboli Rudolph también debía tener su propio don, de lo contrario, no estaría sacando este tema a colación. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Symboli Rudolph dijo en voz baja: "Y yo también tengo una bendición especial". Hizo una pausa para reflexionar sobre sus palabras. Realmente no puedo explicar qué es exactamente. La mejor manera de describirlo es esta: cuando hablo, la mayoría de las chicas aficionadas a los caballos encuentran mis palabras particularmente persuasivas. Por ejemplo, si dos estudiantes tienen un conflicto, otra persona podría intentar mediar y ellos podrían ignorarlo. Pero si digo lo mismo, aunque solo repita las palabras de otra persona, me escucharán y se reconciliarán. Y no solo eso, sino que tengo un instinto innato para saber qué conducirá a una raza o a toda una especie hacia un futuro mejor. Puedo intuir qué caminos deberían tomar grupos de humanos, o incluso sociedades enteras, para mejorar, y de igual modo, qué debe hacer el mundo de las chicas amantes de los caballos para evolucionar. Los asuntos humanos no son mi deber ni mi responsabilidad. Solo necesito ocuparme de los asuntos del mundo de las chicas de los caballos. Con este tipo de talento y bendición, además del hecho de que cuando era pequeño mis padres, por ciertas razones, me enseñaron el arte de gobernar, diría que tengo una comprensión bastante clara de cómo funciona la política. Debido a todo eso, finalmente me convertí en presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Central Trasen. Kitahara comprendió de inmediato en qué consistía realmente este talento conocido como el símbolo de Rodolfo. Era esencialmente un aura de liderazgo a nivel de especie. Entre todas las formas de vida inteligentes capaces de formar estructuras sociales, siempre existe la posibilidad de que aparezcan individuos como estos. Aquellos que comprenden de forma natural cómo funcionan las jerarquías y las relaciones dentro de su especie, y que instintivamente asumen la responsabilidad de guiar a otros hacia el beneficio y alejarlos del daño. Si se tratara de una manada de caballos, a ese individuo simplemente se le llamaría el caballo líder. Históricamente, Symboli Rudolph era precisamente ese tipo de caballo guía, un verdadero caballo líder. Y no era solo una forma de hablar. Aunque los caballos no parezcan criaturas sociales, había señales muy reales de ello. Durante el descanso, la vida diaria o la preparación para la carrera, los demás caballos de carreras no se atreverían a acercarse a Symboli Rudolph, siempre cederían el paso, dejando que este líder disfrutara primero de los mejores recursos. Aunque se acercaran lo suficiente, independientemente de su temperamento previo, se calmaban inmediatamente en su presencia. Si surgían conflictos entre otros caballos y Symboli Rudolph se encontraba allí, podía mediar en ellos, por supuesto, de una manera que los caballos pudieran entender.
Todo esto coincidía perfectamente con lo que acababa de decir el Simboli Rudolf de este mundo. Y no solo eso, sino que su desempeño durante las carreras en ambos mundos estuvo claramente influenciado por esa misma aura. En una manada, se espera que el caballo líder corra al frente. Para conservar energía ante emergencias repentinas, un caballo que lidera la carrera generalmente no se esfuerza innecesariamente. Eso explica por qué muchos aficionados notaron que, en las carreras, la velocidad de Simboli Rudolf al alcanzar a los demás caballos era mucho mayor que la de otros, pero una vez que tomaba la delantera, volvía a reducir la velocidad, como si se lo tomara con calma. Y Simboli Rudolf no era el único en esto, también se había observado un comportamiento similar en Oguri Cup, Tamamo Cross, Tokaicho y Special Week. Oguri Cup podía comer y relajarse tranquilamente en cualquier lugar, sin importar el entorno. Tamamo Cross se enfadaba si otro caballo intentaba correr a su lado. Special Week mediaba en las disputas entre caballos. Tokaicho siempre ganaba por un margen mínimo, ya que habitualmente se contenía. Todo esto se debía a su aura de liderazgo. Entonces, ya que conocía personalmente a todas esas chicas de los caballos, tal vez Kitahara debería aprovechar la oportunidad para estudiarlas, para ver qué efectos tenía realmente esa aura de líder. Mientras Kitahara estaba absorto en sus pensamientos, Simboli Rudolf ya había pasado a hablar de su asunto político. Puede que me haya desviado del tema, dijo, pero quería que tomaran mis palabras en serio. Por eso expliqué tanto. Su tono se tornó solemne. Permítame repetirlo, usted es excelente. Muchos de sus métodos de entrenamiento son de primer nivel. Sus resultados hablan por sí solos. Deseas que todas las chicas aficionadas a los caballos se beneficien del método de entrenamiento al estilo Eisei, para crear un mundo mejor para ellas. Todo eso es correcto. Pero no es así como se debe hacer. La razón es simple, los humanos son codiciosos. Y no saben valorar lo que se les da. Aunque había un humano sentado justo a su lado, Simboli Rudolf lo dijo como si fuera algo obvio. En estos momentos, si presentas un método de entrenamiento nuevo e innovador, otros formadores te lo agradecerán, te asombrarán y estarán deseosos de utilizarlo correctamente. Pero eso solo ocurrió una o dos veces. No, probablemente solo la primera vez. Después de eso, cuando vuelvas a ofrecer métodos similares, abiertamente y sin reservas, otros entrenadores empezarán a darlo por sentado. Y una vez que algo se da por sentado, no hay razón para valorarlo. Al final, cuando vuelvas a idear algo nuevo, y estoy seguro de que lo harás, la actitud de todos cambiará. A través del espejo retrovisor, se encontró con la mirada sorprendida de Kitahara y pronunció cada palabra con firmeza. Dirán, ese es tu trabajo. ¿Por qué no lo publicaste antes? No compartirlo es culpa tuya, es un pecado guardártelo para ti. Créeme, los humanos sin duda pensarán de esa manera. Por eso, cuando estaba enfadado en el hospital o disgustado durante el derbi, no era solo por la organización de la carrera, que iba en contra del equipo. También estaba molesto porque lo veía venir. Esas fueron las señales de advertencia. Cuando terminó, Kitahara guardó silencio. Al ver eso, hizo una pausa y luego habló de nuevo con más suavidad. Quizás fui demasiado duro. Pero espero que lo entiendas, no intento atacarte. Todo lo contrario, de hecho. Al decirles todo esto, estoy siendo honesto, de ahora en adelante, los métodos de entrenamiento del equipo Eisei no estarán disponibles para otros entrenadores sin mi permiso. Aunque usted, el fundador, esté de acuerdo, no estará permitido. Porque solo aquello que no se puede obtener fácilmente se valora de verdad. Así somos los seres humanos. Y años de observación me han dado la razón. Así que, hagamos que estas cosas sean aún más raras, más valiosas. Por supuesto, sonrió de repente. Tomé estas decisiones por el bien de los humanos, no por las chicas de los caballos. Así que, cuando informen al Consejo Estudiantil sobre los nuevos métodos de entrenamiento, yo decidiré qué chicas aficionadas a los caballos son aptas para recibirlos. Si es necesario, haré que participen en tus sesiones de entrenamiento. Lo mantendrán en secreto incluso para sus propios entrenadores, me harán caso. Creo que con eso queda bastante claro,
¿no? Tras esa pregunta, Kitahara finalmente esbozó una sonrisa irónica. Nunca pensé que recibiría una lección sobre cómo ser un entrenador de parte de usted, presidente Rudolph. Al decirlo, no pudo evitar recordar al jinete de Rudolph Simbol en la historia, Yukio Okabe. En el derbi japonés, aquel jinete intentó animar a Simbol y Rudolph a acelerar basándose en su propio criterio, pero este lo ignoró, esperó lo que consideró el momento adecuado y entonces arremetió con fuerza, llevándose el campeonato. Después de la carrera, Okabe dijo: sentía como si Simbol y Rudolph me estuviera enseñando a competir. Kitahara siempre había considerado esa anécdota simplemente como una historia divertida. Jamás imaginó que en este mundo, Simbol y Rudolph no le enseñaría a competir, sino a ser entrenador. Y puesto que una de las principales funciones de un entrenador es organizar carreras, bueno, redondeando, al final sí que ella le había enseñado cómo competir. Pero en lugar de disgustarse por la reprimenda, Kitahara sintió en realidad una sensación de alegría. Después de todo, la Simbol y Rudolph que tenía delante ya no era solo una corredora legendaria, sino que impresionaba en todos los aspectos. Fue un privilegio recibir clases de una amazona tan excepcional. ¿Una conferencia? En realidad no, respondió Simbol y Rudolph con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Solo un recordatorio. En cuanto a cómo formar a chicas ecuestres excepcionales, puede que sepa algo, y tengo muchas ideas de entrenamiento, pero comparada con una entrenadora de verdad como usted, sigo siendo diferente. Y lo que es más importante, aunque conozco algunos métodos, todo lo que has investigado hasta ahora, absolutamente todo, es algo que jamás habría imaginado. Hablar de entrenamiento contigo, Kitahara, la verdad es que me genera bastante presión. Es sencillamente asombroso. Sé perfectamente de lo que soy capaz, y tú estás muy por encima de eso. Kitahara no aceptó realmente los elogios, simplemente negó con la cabeza sonriendo. De todos modos, recordaré lo que dijiste sobre los métodos de entrenamiento. Y además, su sonrisa se amplió. Esto significa que ya no tengo que preocuparme por promocionar esos métodos, tú te encargarás de todo eso por mí. Pero eso también significa que tu carga de trabajo está a punto de aumentar considerablemente. Un trabajo duro, ¿verdad? La sonrisa de Simbol y Rudolph se congeló al instante. Se frotó la frente con un suspiro. Creo que podemos evitar hablar de temas tan estresantes. Soltó una risa cansada. Aún con el apoyo incondicional de Marusensky y Ramonu, ya empiezo a sentirme abrumada por el trabajo del consejo estudiantil. Mientras todos ustedes se preparaban para el derbi japonés, yo estaba ocupado buscando algunos jóvenes excelentes, alguien que pudiera ayudarme. Por desgracia, no he tenido suerte. Todavía no he encontrado a nadie adecuado, así que por ahora solo me queda esperar. ¿Un asistente? Respondió Kitahara casi por reflejo. ¿Y qué hay de Narita Bryan y Air Group? No le había dado mucha importancia, ya que en la línea temporal original, el Consejo Estudiantil de la Academia Central Trasen todavía tenía a Rudolph Simbol como presidente, y los vicepresidentes eran, de hecho, Narita Bryan y Air Group. Desde la perspectiva de Kitahara, esas dos chicas aficionadas a los caballos eran en realidad más aptas para el trabajo en el Consejo Estudiantil que los representantes actuales, CB y Marusensky. No es que CB y Marusensky no fueran excelentes, era una cuestión de personalidad. A juzgar por sus estilos de carrera, uno tendía a arrancar despacio, y el otro, a pesar de ser un caballo puntero, a menudo corría como un líder. Ambas características sugerían personalidades poco adecuadas para un trabajo administrativo rígido y regido por normas. Los caballos que empiezan despacio suelen tener temperamentos tranquilos y prestan atención a las cosas importantes a su propio ritmo. CB era exactamente así, igual que Gold Sheep. Aunque a estas chicas que trabajan con caballos se les confíen grandes responsabilidades, podrían pasar por alto detalles claves simplemente por distracción. Marusensky, por su parte, tenía una personalidad despreocupada desde el principio, nunca le gustaron las normas ni las rutinas estrictas. Esa libertad le ayudaba a lidiar con imprevistos, pero el trabajo en el consejo estudiantil exigía el cumplimiento de las normas.
Claramente, su personalidad no encajaba del todo. Por el contrario, Narita Bryan y Grub eran personas serias y estables, del tipo que no solo cooperaría bien con Rudolf Simbol, sino que también se centraría profundamente en las tareas fijas del consejo. Pero justo cuando los mencionó, Kitahara vaciló. Todavía estaban en la división de primaria de la academia. Por su edad y experiencia, necesitarían tiempo antes de integrarse al trabajo del consejo estudiantil. Quizás era demasiado pronto para mencionarlos. Sin embargo, Simbol y Rudolf se quedó paralizado por un instante y luego se quedó pensativo. ¿Es así? Narita Bryan y Grub. Tocándose la barbilla, sonrió. Ahora que lo mencionas, la verdad es que parecen candidatos perfectos. Ya los he conocido, su talento es impecable y su carácter es tranquilo. Creo que nos llevaríamos bien. Nada mal, Kitahara, no esperaba que tuvieras tan buen ojo para la gente. De acuerdo. Para la próxima conferencia, viaje a Europa, haré una excepción y permitiré que esos dos asistan como observadores. Ahora bien, ¿cómo debería acercarme a ellos? Tal vez debería contarles algunos chistes para romper el hielo y no parecer demasiado estricto. Por favor, no cuentes chistes, al menos no a Grub, exclamó Kitahara instintivamente. Después de todo, en la historia original, Grub consideraba a Simbol y Rudolf prácticamente perfecta, el único defecto eran sus chistes absolutamente poco graciosos. Presidente Rudolf, si ahora le cuenta chistes malos a Grub, puede que se niegue a unirse al consejo estudiantil por puro principio. ¿En serio? Qué lástima, últimamente se me han ocurrido bastantes chistes graciosos. Simbol y Rudolf parecía realmente decepcionado, pero luego recuperó el entusiasmo. Sobre todo durante el evento para aficionados después del derbi de Japón de ayer, se me ocurrió una idea buenísima. Había muchísimos fans pidiendo autógrafos, especialmente a Oguri Cap. Pero como no estaban disponibles en ese momento, lo pensé y decidí que Sebe actuara como representante de autógrafos. Sebe en realidad significa Chihiro Bokujo. Pero la mayoría de las veces se traduce como representante de Chiaki en otros idiomas. Y jajajaja. ¿No es divertidísimo? Sinceramente, a Kitahara sí le pareció gracioso. Por las quejas ocasionales que había oído de Oguri Cap y los demás, se había dado cuenta de que era una de esas pocas personas que realmente podían entender sus chistes de papá. Pero aún así, eso no tenía nada que ver con la reacción de Grub, así que, para evitar una futura crisis de personal en el consejo estudiantil, cambió rápidamente de tema. Sí, muy gracioso. En fin, bueno, sobre él, viaje a Europa, ya has hecho los preparativos principales, ¿no? La transición fue un poco incómoda, pero como su chiste acababa de ser bien recibido, Simbol y Rudolf estaba de muy buen humor y no se dio cuenta. Sí. Anoche lo comenté detenidamente con el director Akikawa y el personal pertinente. La mayoría de los planes ya están listos. Entonces hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. El único asunto pendiente es el del nuevo presidente del Consejo Estudiantil de Trasen Europe. Por lo visto, han elegido a una chica estadounidense aficionada a los caballos como presidenta, lo cual no es sorprendente, ya que fue la caballo del año en Europa hace 2 años. En resumen, ahora que es presidenta, Sirius Simboli. Simboli Rudolf suspiró, extendiendo las manos con impotencia. Parece bastante reacio a ir. Fin de capítulo. Sachi, dejen su like, es gratis, así sabré si les gusta el contenido.